El mar estaba en calma, demasiado en calma. Un silencio engañoso que cualquier pescador experimentado aprendía a temer. Thomas Grady, de 42 años, navegaba su viejo bote a través de la inmensidad del Atlántico, a 217 kilómetros de la costa de Florida. El amanecer había quedado atrás hacía horas, pero el día solo le había traído sol abrasador y un vacío absoluto. Estaba por cambiar el rumbo de regreso, cuando algo en el agua llamó su atención. Un movimiento, plano, irregular. ¿Una aleta? ¿Un trozo de madera flotando? Tomó sus binoculares, y un nudo se le formó en la garganta. Era un perro, un pastor alemán, solo, en pleno océano abierto. Ningún bote cerca, ni una isla a la vista, sin chaleco salvavidas, sin collar. Solo ese animal exhausto, que luchaba por no hundirse con sus últimas fuerzas. El corazón de Thomas se aceleró. «¿Cómo demonios llegaste hasta aquí?», murmuró, mientras aceleraba el motor y dirigía la proa directo hacia el animal. El perro nadaba con desesperación. Su cabeza se tambaleaba con cada ola. Su hocico jadeaba por aire. Le quedaban minutos, tal vez segundos. Thomas redujo la velocidad, se quitó la camisa y la arrojó al suelo. Saltó por la borda. El agua salada le golpeó el rostro con violencia, pero él siguió adelante, abriéndose paso entre las olas, los ojos fijos en el animal. El perro ya no tenía fuerzas, se hundía. Cuando por fin Thomas lo alcanzó, el cuerpo pesaba como plomo. El pelaje empapado absorbía el agua como un ancla. «Te tengo, ya te tengo, compañero», jadeó Thomas, aferrándose al cuerpo inmóvil del perro y nadando de vuelta al bote. Con un último esfuerzo lo alzó hasta la escalerilla. El perro, por instinto, trepó como pudo y cayó desplomado sobre la cubierta. Thomas lo siguió, sin aliento. El agua chorreaba por su rostro mientras se arrodillaba junto al animal. El pelaje estaba pegajoso por la sal, las patas heridas, la respiración tenue, pero vivía. «Eres un milagro», susurró Thomas. Lo envolvió con una lona y le humedeció los labios resecos con agua dulce. El pastor alemán no se movía, pero en sus ojos color ámbar había algo. No era miedo, no era shock. Era una calma obstinada, una voluntad inquebrantable de vivir. 2 horas más tarde, con el bote ya en rumbo hacia la marina más cercana, el perro seguía ahí, inmóvil, sin collar, sin chip, sin explicación. Solo piel agrietada en las patas, como si hubiera nadado durante horas. ¿Pero cómo llegó hasta allí? ¿A 217 kilómetros de la costa? Thomas miró el horizonte, luego al perro. «¿Qué demonios viste allá afuera?», susurró. El sol ya se había ocultado cuando Thomas llegó a su pequeña cabaña costera con el pastor alemán completamente exhausto. Las contraventanas crujían con el viento. La madera del porche estaba marcada por la sal del mar, pero era un lugar seguro, al menos por esa noche. Con cuidado, Thomas colocó al perro sobre una manta vieja, doblada, junto a la chimenea. A su lado puso un cuenco con agua fresca y un poco de carne de pollo. Pero el perro no se movió. Su pecho subía y bajaba apenas. Estaba vivo, pero el precio había sido alto. «Deberías estar muerto», susurró Thomas, sentándose a su lado, aún empapado de agua salada. «Pero no te rendiste, ni una sola vez». Pasó su mano sobre el pelaje enmarañado, endurecido por el océano. El perro parpadeó. Solo una vez. A la mañana siguiente lo despertó un leve rasguño de garras sobre madera. Por un instante, Thomas pensó que lo había soñado, pero entonces lo vio. El pastor alemán, tambaleante, cojeando, pero de pie. Caminaba lentamente por la habitación, exploraba la cabaña, olfateaba las paredes. No gemía, no movía la cola. Solo calma, dominio. Thomas se acercó. «Tú no eres un perro cualquiera», murmuró. Y cuanto más lo observaba, más convencido estaba. Cada paso del animal era preciso, sin movimientos bruscos, sin miedo a ruidos desconocidos. No ladraba, solo miraba.
con unos ojos tranquilos y atentos, que lo analizaban todo. Cuando Thomas le ofreció pollo cocido, el perro lo olfateó con cuidado y luego empezó a comer. Lento, controlado, entrenado. Una extraña sensación se apoderó de Thomas. Él había sido buzo rescatista en la Marina y había visto perros así antes, entrenados por el ejército. Pero, ¿cómo había terminado un perro militar a 217 kilómetros en medio del océano? En la clínica veterinaria, su sospecha se confirmó. El veterinario no encontró ningún chip, ningún collar, nada, excepto un pequeño colgante metálico oxidado, enredado profundamente entre el pelaje. La inscripción era casi ilegible. Solo una letra era clara: R. No hay más, dijo el veterinario. Ni nombre, ni código, solo R. Ranger, pensó Thomas. El nombre le vino de golpe, y encajaba, no solo por la letra, sino porque ese perro era un guerrero, un sobreviviente. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza el techo, Thomas se sentó junto al perro, que ahora se llamaba Ranger, y le habló en voz baja. Sea lo que viste, ahora estás conmigo, y te juro, voy a descubrir qué pasó. Ranger parpadeó, y luego apoyó la cabeza sobre la rodilla de Thomas. No por cansancio, sino por confianza. 2 días después, Ranger ya no parecía el mismo perro. Comía con regularidad, seguía a Thomas por la cabaña y apoyaba su cabeza en su regazo cuando creía que él no lo notaba. Y sin embargo, algo persistía. Una sombra en su mirada, una especie de silencio en sus ojos, como si algo dentro de él se negara a ser olvidado. Fue un sonido lo que lo cambió todo. El lejano, casi inaudible zumbido de un helicóptero sobre la costa. Ranger se congeló. Su cuerpo se tensó, bajó las orejas y sus ojos, esos ojos inteligentes y llenos de vida, se volvieron fríos, inmóviles, como si alguien hubiese pulsado un interruptor interno. Thomas lo vio, lo sintió y entendió. Ese no era un perro cualquiera. Y lo que lo hacía reaccionar así estaba enterrado en lo más profundo de su pasado. Esa noche Thomas no pudo dormir. Sacó del armario un viejo y polvoriento portátil, resto de sus tiempos como comandante de buceo en la Marina. Usando una conexión protegida, accedió a antiguas bases de datos militares. Sabía que era riesgoso, pero necesitaba respuestas. Escribió: R7, pastor alemán. Sin identificación, entrenamiento táctico, misiones en la costa este. Entonces, apareció algo. Acceso denegado. Intentó de nuevo. Esta vez con un antiguo código de acceso de su tiempo activo. La pantalla parpadeó. Operación Nightmark. Clasificación roja. Portador de reconocimiento animal. Estado cancelado. Último contacto. 3 días antes del hallazgo. Clasificado como unidad perdida. Autorización de desactivación. Aprobada. Thomas se quedó inmóvil. Lo habían descartado. A Ranger. Como si no fuera más que una herramienta. Un objeto. Y lo peor, habían intentado eliminarlo. Algo se movió detrás de él. Ranger estaba en la puerta, la mirada fija en la pantalla. No gimió. No gruñó. Solo confirmó en silencio. Lo sabía. Lo recordaba. Y entonces, el zumbido otra vez. Más cerca. Más grave. Thomas apartó la cortina. Un SUV negro estaba estacionado en el borde de su terreno. 2 hombres de civil bajaban. Uno de ellos sostenía un pequeño dispositivo. Lo habían rastreado. A Ranger. «Vámonos», susurró Thomas. Agarró su mochila, arrojó una manta al asiento del copiloto. Ranger saltó dentro del camión sin hacer un solo sonido. Sin ladrar, sin pánico, solo tensión pura. Control total. Condujeron hacia la oscuridad del bosque, lejos, por caminos olvidados de buceo donde ya no había carretera. Allí, entre árboles, Thomas apagó el motor y escondió el vehículo. El silencio era asfixiante. En la penumbra se sentaron uno junto al otro.
Ranger olfateaba lentamente, como reconociendo el terreno. Thomas lo miró. ¿Qué eres, chico? ¿Qué querían hacerte? No hubo respuesta, solo una mirada tranquila. Y entonces Ranger levantó la pata y la apoyó suavemente sobre la rodilla de Thomas. No como orden, no como reflejo, sino como un gesto claro. Confío en ti. El sol apenas comenzaba a salir cuando Thomas y Ranger se alejaron de la costa en un pequeño bote. Navegaron hacia una cala abandonada, un lugar secreto que Thomas solía usar en sus misiones de buceo encubiertas. Allí, rodeados de rocas escarpadas y vegetación espesa, podrían esconderse, al menos por un tiempo. Thomas no podía olvidar la expresión en el rostro de Ranger cuando vio el archivo militar. Algo dentro de él se rompió, pero algo también despertó. Ranger no era un perro cualquiera, había sido entrenado para algo peligroso y luego traicionado. De pronto, un ruido bajo, amenazante, el zumbido de un helicóptero. Luego, la sombra sobre el agua. Ranger levantó la cabeza al instante. Su cuerpo entero se tensó. Segundos después, desapareció bajo cubierta. Thomas siguió su mirada. Y allí estaban. El helicóptero aterrizó. Negro, sin marcas. 5 hombres con uniformes oscuros descendieron. Uno de ellos, sin casco, rostro curtido por el sol, ojos fríos, levantó un pequeño dispositivo. Presionó un botón. Un sonido agudo, casi inaudible para humanos. Pero Ranger aulló de repente. Se acurrucó temblando contra el suelo. El control. Una orden oculta. ¿Qué demonios le están haciendo?, gritó Thomas. El hombre lo miró. No es tuyo. R7 nos pertenece. Repatriación autorizada. Intervención inminente. Él no es una cosa, rugió Thomas. Pero 2 hombres ya se acercaban al bote, armas en mano. Ranger temblaba. No por miedo, sino por un conflicto interno. El sonido lo hería. Las órdenes antiguas lo llamaban. Pero la voz de Thomas lo sostenía. Entonces, un aullido desgarrador. Ranger saltó del bote, corrió sobre las rocas directo hacia los hombres. Trataron de detenerlo. Demasiado tarde. Ranger era una tormenta, una sombra hecha de furia, un sobreviviente. Thomas corrió tras él. En segundos el caos, gritos, disparos y luego silencio. Cuando alcanzó a Ranger, el perro estaba de pie sobre uno de los hombres, la mirada fija en el oficial. El hombre alzó las manos. Retirada. Ya. Sin una palabra más, los hombres se retiraron. El helicóptero despegó de nuevo. Solo quedó el viento. Y Ranger, que ahora caminaba lentamente hacia Thomas. Sus ojos estaban claros, libres. Más tarde, al atardecer, sentados otra vez frente a la cabaña, Thomas le colocó a Ranger un nuevo collar. Cuero genuino, grabado en dorado. Solo una palabra. Ranger. Ese es tu nombre, no un código, no una orden, solo tú. Ranger apoyó la cabeza sobre su pierna y cerró los ojos. Por primera vez, no por agotamiento, sino por paz. ¿Qué fue lo que más te conmovió de la historia de Ranger? Cuéntanos en los comentarios. Si tú también crees en las segundas oportunidades, dale like a este video. Suscríbete al canal y compártelo con todos los que aman a los perros, porque a veces no es el humano quien salva al perro, sino el perro quien salva al humano.